Hombre, Hombre, por favor, espera que coloco porque tenía 1000 dispositivos diferentes y la verdad es que ninguno funciona bien. O sea, soy un desastre con estas cosas. Un momentito. bueno, yo Vale, ¿qué ya me tal? quedo tranquilo que te veo a la cara, te oigo. Ay, por Dios. Ya está, milagro. Ojo que sí, Bueno, Dios mío. La tecnología no puede con nosotros, ¿eh? claro Lo que no. intenta, pero no es posible. Bueno, ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va la vida? bien, Cuéntame, bien. ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo. La verdad es que tenía muchas ganas ya de hacer un directo aquí contigo en tu canal y porque hace ya tiempo, hace bastantes meses, si no un año quizá o más Sí, tiempo. Ujú. yo creo que sí. Cuando hablábamos de mi podcast y del canal tuyo y compartíamos aquí impresiones también con Sergio y con Ángel. O sea que La bien, verdad bien. que sí que ha pasado mucho tiempo, no puede ser que esto sea así. La vida es cierto que nos lleva por derroteros a veces complicados y ha sido un año, pues, por lo menos en mi caso, complicado a nivel de tiempo y productivo personalmente, pero complicado. Y bueno, pues yo de verdad tengo que decirte que este directo lo tenía en la lista de espera de hacía mucho tiempo, con muchas ganas de verte por aquí. Y bueno, es que estamos hablando, es que ahora que hablamos de nuevo, estamos con un escritor de éxito, Carlos, de fama ya nacional, ¿eh? Y yo diría que internacional, pero bueno, yo te he visto por televisión, en programas de mucha audiencia, presentando tu obra, tu última obra y ópera prima, que es El ocaso de Roma. Y bueno, cuéntame tus impresiones, cómo te sientes en este nuevo estatus. Bueno, pues bien, bueno, tampoco es que tenga vamos, éxito relativo para ser la primera novela y la verdad es que estoy contento porque, bueno, el podcast que tengo pues me ha abierto muchas puertas, claro. De hecho, la posibilidad que yo he tenido de contactar con Espasa ha sido gracias al podcast porque había gente allí, concretamente la editora que lleva mi novela, que es Miriam Galaz, pues escuchaba El ocaso de Roma. Entonces, bueno, pues le gustaba y al final, pues bueno, como yo escribía desde hace muchos años ya, tenía muchos relatos en el cajón, incluso alguna novela por ahí perdida, pues la pasé el material que tenía y bueno, pues empezamos a funcionar. La verdad es que sí, luego la novela pues ha respondido bien por dos motivos. Uno, porque la gente me conocía por El ocaso de Roma ya, por el programa, el podcast. Y luego, bueno, pues los que la han leído parece ser que, bueno, están contentos. Las críticas son positivas, hay gente que no le ha gustado, como es lógico, y me parece bien, es decir, No puede pero bueno, ser. no puede ser que a todo el mundo le guste. No, no puede ser que haya alguien que no le haya gustado tu novela. Puede ser Sea que no de le guste todo. tanto. Que no Yo le te guste digo, tanto, bueno, me comparen con otros y tal, que bueno, yo intento ser lo más original posible. Ya hablaremos de la originalidad también en el tema de novela histórica. Pero bueno, entre las críticas más o menos positivas y luego los seguidores de mi podcast y luego la verdad es que estoy encantado tanto contigo como con otros divulgadores y también con los seguidores míos del podcast normal, la difusión que han dado a mi novela. La verdad es que sin ellos no hubiera conseguido nada, realmente. Entonces, eso y el hecho de tener una gran editorial detrás, pues bueno, ha permitido pues bueno, que la novela pues salga adelante. tengo que decirte, y no voy a extenderme en los halagos porque ya sabes que te aprecio mucho también y puede sonar a zalamería, bueno, a zalamero. Es una obra para mí magna. Valoro mucho tu meticulosidad, que ya se ve en el podcast, pero se traslada al papel. Realmente está muy bien escrita. Y además es que lo que encima aquí brilla es que narras un periodo de la historia de Roma que no es muy conocido, que es la infancia de Constantino. ¿Cómo te dio por ahí por tratar el tema este? ¿Por el hecho de que fuera desconocido o porque es una figura que te atrae mucho por el cambio de mundo que supone, de mundo antiguo hacia casi los albores del mundo medieval? ¿Cómo fue Sí, esto? pues primero fue porque tengo un episodio del podcast, no recuerdo ahora mismo el número, que se llama El joven Constantino. Y cuando me estuve informando y estuve pues, reuniendo la información necesaria, las fuentes y estuve redactando el episodio antes de grabarle, pues me di cuenta de las lagunas a nivel historiográfico que hay y a nivel de fuentes en este tema, ¿no? Entonces, Constantino yo creo que es un emperador muy importante, pero claro, él no nació para ser emperador, como otros tantos que vemos en muchas dinastías, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues Tiberio, Cómodo, me da igual, cualquier emperador, muchos de estos de las grandes dinastías del Alto Imperio fueron o nacieron para ser emperador. Constantino no, Constantino tiene un origen humilde, como tantos otros príncipes anteriores a él, los famosos ilirios, ¿no? Que muchos de ellos son de origen humilde. Y claro, el tema o el problema que tenemos es que no hay fuentes sobre estos emperadores en lo que se refiere a su infancia y juventud. Todo el mundo sabemos que entraron en el ejército y fueron ascendiendo. Constantino es uno de estos, pero claro, no es uno cualquiera. No es un Aureliano, con todos mis respetos a Aureliano, que es un grandísimo emperador,
no es, no sé, cualquier otro de estos emperadores ilirios, ¿no? Probo, etcétera, sino que es un gran emperador. Es decir, está a la altura de un Augusto, sobre todo por el hecho de que después de Constantino el imperio, pues digamos, afronta un periodo totalmente diferente de su historia, ¿no? Como le pasó a Augusto cuando asistimos a esa transición entre la República y el Alto Imperio, pues aquí lo mismo, asistimos a una transición entre la crisis del siglo III y lo que ya conocemos como Bajo Imperio. Constantino fue el gran artífice de esto. Constantino es un emperador, además, que digamos que después de él surge una nueva religión, incluso en el imperio, o sea, cambian todos los parámetros, digamos, todas las bases sobre las que se basaba el imperio romano, cambian a partir de este emperador. Pero claro, es un emperador del que no sabemos nada. Sabemos quién era su madre, que es una mujer llamada Helena, que es de origen humilde, que las fuentes prácticamente no la mencionan, y si la mencionan muchas veces no la tratan demasiado bien, puesto que el hecho de ser mujer y encima ser de baja condición social, de baja estofa, vamos a decirlo así, pues esto no beneficia mucho a las fuentes. Entonces muchos autores cristianos, incluso muchos de ellos, pues no la ponen nada bien. El propio Agustín de Hipona dice que es una estabularia, ¿no? Muchos de ellos dicen que, bueno, no lo dicen exactamente, pero casi sugieren que pudo llegar a ser incluso una prostituta, etcétera, por un lado. Y luego, por otro, pues Constancio Cloro, que sí llegó a ser emperador, como sabemos, pero bueno, Constancio tiene unos orígenes humildes igual. Entonces, bueno, pues yo lo que me planteaba es cómo pudo ser la infancia de este emperador, con su madre, con su padre, cómo su padre, de ser un oscuro soldado de los ejércitos de Aureliano, que estaba luchando en Palmira contra Zenobia, de repente va ascendiendo poco a poco en el imperio. ¿Cómo pudo ser la vida de este muchacho, ¿no? Entonces, bueno, pues es una novela que llega hasta que Constantino tiene 13 años y, bueno, pues narra desde su nacimiento hasta esta edad muy temprana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Como no hay fuentes y como la historiografía prácticamente no toca este tema, pues allá donde no llega la historia, allá donde no llega la historiografía, llega la inventiva, llega la literatura. Entonces, con la literatura he podido, gracias a, bueno, intentar imaginar cómo pudo ser esa época, pues he llegado a escribir esta novela. Es que esa es la magia, ¿no? Un poco de la literatura, Claro, un poco pues claro. el fantasear y el viajar por mundos, ¿no? Realmente estamos en una época, quizás, corrígeme si me equivoco, tú hablabas en tu podcast de la bisagra que supone el siglo III entre el Alto Imperio y el Bajo Imperio. Quizás estemos en esta época de Diocleciano, que es la juventud, ¿no? Más o menos, la juventud de Constantino, es la época del auge de Diocleciano, la tetrarquía que comienza por ahí, ¿no? Con su padre Constancio. Quizás sea la época de Diocleciano y Constantino, de estos dos emperadores, ya el cierre de esta bisagra, y es abre las puertas directamente del Bajo Imperio del siglo IV con Teodosio y todo lo que viene, ¿no? Que es también fascinante, y digamos que sería en esta época donde se cuece ya ese final de dejar atrás aquel mundo del Alto Imperio definitivamente y se abre directamente las puertas a ese nuevo mundo, ¿no? Que es el Bajo Imperio. Sin duda. Es más, el hecho de hablar en esta novela y de, bueno, novelar, valga la redundancia, la infancia de Constantino, no solo me ha dado la posibilidad de imaginar cómo pudo ser este periodo de su vida tan temprano, sino que es una excusa maravillosa para yo poder hablar de un periodo que me gusta mucho, como es la tetrarquía. Es decir, yo narro cómo pudo ser la vida de Diocleciano, la vida de Maximiano y todos estos emperadores, y cómo se fue forjando la tetrarquía. Uno de los tetrarcas, no olvidemos, que es el padre de Constantino. Entonces me da una excusa maravillosa para hablar de estos emperadores también, de este momento, eso sí, a través de los ojos de un muchacho de 13 años, ¿no? Y a través de una mujer que se llama Helena, que pues desgraciadamente no tenía una cultura muy grande. Entonces, de alguna forma, a través del personaje de Helena, lo que hago es intentar ver qué pudo sentir una persona de las clases populares ante este nuevo imperio, ante este nuevo mundo que se les estaba viniendo encima. Entonces, sí, es un periodo de bisagra, ya te digo, narrado a través de los ojos de estas personas, ¿no? Carlos, ¿tú recuerdas cuando... Vamos a hablar de primicias ahora también, ¿eh? Ajá. ¿Tú recuerdas cuando te di mi opinión sobre la novela en un audio de WhatsApp? Te pedí una cosa al final del audio, ¿no? Te dije, Carlos, a esta novela solamente le pido una cosa, y es que tenga una secuela, porque claro, te quedas con Constantino, que va transcurriendo su infancia hasta un punto en el cual piensas, ahora quiero yo conocer ese auge de esta persona, cómo llega a ser emperador. Tenemos una primicia, así que me gustaría que nos explicaras algo que no sabe más que, bueno, imagino que el núcleo cercano tuyo, y es momento de que sepa gran público, les concedamos al público de hoy la primicia que tienes entre manos. Pues sí, porque muchos oyentes me han preguntado, precisamente hoy me preguntaba un oyente que si
tenía pensado escribir una segunda parte. Y fíjate que no le he contestado porque como tenía un directo contigo y quería dar la primicia en tu canal, no le he contestado. Con lo cual, salvo mis allegados, nadie sabe que la segunda parte ya está en marcha. Entonces yo hace unos 15, 20 días, firmé con Espasa ya para un segundo volumen de esta obra y ahí estamos. Entonces, esto no va a ser solo una segunda parte, sino que esto seguramente se va a convertir en una saga, cuanto menos en una trilogía. Ya sabes tú y también los oyentes lo aficionado que soy a las trilogías, tetralogías, etcétera. Entonces, esto se va a convertir en una saga. Entonces, la segunda parte ya está en marcha. Tengo hasta diciembre del año que viene para entregar el manuscrito a la editorial. Y una vez que lo entregue, el 31 de diciembre, pues habrá unos meses, como siempre, para llevarlo a la imprenta, para corregir las cosas necesarias, para hacer la portada, etcétera, etcétera, y saldrá seguramente en primavera. Es decir, no en primavera del año que viene, sino del siguiente. Hablamos del 2025. Desgraciadamente, esto no es como un podcast, que lo haces y en 4 días lo tienes preparado, ¿no? O en un mes. Una novela lleva su tiempo, su documentación, su redacción, su corrección, etcétera, pero bueno, para mediados del 2025, es decir, en un año y medio aproximadamente, algo menos quizá, veremos la segunda parte de El ocaso de Roma y lo que tratará será pues la juventud ya de Constantino, es decir, en vez de ir desde los 0 hasta los 13 años, pues iremos desde los 14, 15 años hasta los 30 más o menos. Como bien sabes, a los 30, 30 y pocos es cuando las tropas de su padre, Constancio Cloro, elevan a la categoría de emperador a este hombre, a Constantino, en Britania, en York, y bueno, más o menos hasta ahí llegará, y luego, bueno, todavía quedará. Pero bueno, sí, la segunda parte está en marcha. El auge de Constantino hasta está a la vista. Eso es lo que me interesaba transmitir, que es un proceso también espectacular. Y luego, bueno, tenemos la saga continúa, evidentemente, todo lo que es el proceso de gobierno, los cambios que conlleva y la lucha de poder y el legado que deja Constantino daría para escribir más libros. Pero bueno, eso ya... Tú te has enfrascado en esta magna obra, tú sabrás cómo sales, ¿eh? Pero sí, tema tienes material para trabajar, ¿eh? Hay mucho y cada vez más, porque la infancia de Constantino casi no hay fuentes, con lo cual he tenido que he tenido que inventar literalmente muchas cosas, muchos personajes, pero a partir de ahora la cosa no va a ser más fácil, tampoco más difícil, va a ser distinto, puesto que yo cuento con muchos autores ya que hablan precisamente de este momento a partir del 390. Sabemos que, por ejemplo, en el año 290, 289, Constancio Cloro se casa con una mujer distinta, tiene 5 hijos con ella, que son 5 medio hermanos para Constantino. Constantino aparece en la corte de Occidente acompañando a su padre. Constantino marcha a Oriente, llamado por Diocleciano y por Galerio, ¿no?, el futuro César de Oriente, para tener a Constantino, digamos, como un rehén de oro ahí, ¿no?, como un rehén en jaula de oro, digamos, para evitar que su padre Constancio pues pueda salirse, digamos, por la tangente e independizar al Imperio de Occidente. Entonces, bueno, pues tenía a Constantino como rehén en Oriente y allí, eso sí, es tratado como lo que es. Constantino es tratado como un príncipe por Diocleciano y allí en la corte conoce a Lactancio, por ejemplo, gran cronista de nuestro podcast El ocaso de Roma, cristiano él, y conoce a gente muy interesante, entre ellos a Minervina, la que será madre de Crispo, etcétera. Entonces, digamos que es una juventud de Constantino y es un periodo de la historia muy interesante, tanto para Constantino como para el Imperio Romano, y de alguna forma lo que voy a hacer es narrar este momento de la vida de Constantino justo antes de que se convierta en emperador, que ahí empezará otro proceso. Es este periodo justo anterior, ya te digo, en contacto siempre con los tetrarcas, tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, bueno, es un poco la forja de este personaje, ¿no? ¿Sabes qué estaba pensando? Que la saga que hemos hecho del ocaso de Roma en este canal de Gloria de Roma, hemos hecho 4 episodios, 2 tú y yo solos, desde que muere Cómodo hasta, si no me equivoco, hasta Valeriano, y luego hicimos con Aureliano hasta el auge de Diocleciano, junto con Sergio y Ángel, en directos, bueno, multiplataforma. Así que estamos justamente en esa época que continuamos, ¿no? Desde que es proclamado Diocleciano, más o menos, coincide con la infancia de Constantino y parte del momento en que está la novela, ¿no? Narrada en espacio-tiempo, ¿no?, que tú describes. Así que me parece muy interesante. Quizás deberíamos plantearnos hacer un directo otra vez, Tetrarca, sobre periodo desde Diocleciano hasta la muerte de Constantino, por ejemplo, porque son 2 emperadores que tienen mucha amiga también, ¿eh? Sí, la verdad es que, o sea, Constantino no solo es el protagonista de esta novela y de la siguiente que ya está en curso, está en proceso, sino que los grandes protagonistas también son los tetrarcas, claro. Son Diocleciano, son Maximiano, son Galerio,
Galerio, además, la enemistad entre Galerio y Constantino y Constancio Cloro, tanto Constancio Cloro como Constantino tendrán una enemistad tremenda con Galerio, y es una enemistad además que es reconocida y es conocida por todas las fuentes antiguas. Es decir, Galerio era un gran enemigo de Constantino y también de su padre. Entonces, bueno, pues es la vida de los tetrarcas, y Constantino, pues como va de alguna forma, no solo por un lado ascendiendo y por otro evitando el peligro, ¿no? Puesto que esta corte, el propio Lactancio lo dice, que la corte de Nicomedia, con Diocleciano al frente, era literalmente un nido de víboras aquello. O sea, nos imaginamos Caray. una corte muy, muy peligrosa. Era más peligroso los pasillos de la corte de Diocleciano que el campo de batalla contra los persas, ¿no? Por lo menos Si ahí no recuerdo sabías... mal, que he estado repasando un poquito los podcasts de esta época, en que tú describes muy bien, una corte que era itinerante y que llegaba a tener 6.000 personas en total, ¿eh? Es un movimiento bueno, de todo tipo de administrativos Sí, impresionante, ¿no? Desde, claro, es que una corte de este nivel, claro, claro, campaña aquí, era... campaña allá, se movía desde Egipto, en Persia, el Danubio, esto tenía que ser todo un movimiento de personas, como una caravana espectacular, ¿no? Logística que espectacular. requería increíble, ¿no? Hombre, ellos tenían un buen ejemplo en este tipo de cortes itinerantes con nuestros enemigos los persas, ¿no? Es decir, los Claro. persas y los partos, ¿no? Es decir, ellos eran itinerantes, por mucho cesifonte que tuvieran, desde luego ellos se movían de aquí para allá y lo hacían la mar de bien. También lo hacían los persas y otros pueblos de Asia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo no es que la corte se orientalice en ese sentido, pero sí que con este comitatus, ¿no? Que no es otra cosa que una ciudad en movimiento con miles de funcionarios, miles de trabajadores, de esclavos, de personas que trabajan en la administración. Esta corte itinerante, ¿no? Esta ciudad en movimiento, puede emitir edictos, puede redactar leyes en cualquier lugar, en Egipto, en Antioquía, en Roma, donde te encuentres en ese momento, puedes gobernar el imperio, ¿no? Y este tipo de cortes itinerantes normalmente se producen o acontecen en aquellos lugares donde de alguna forma, pues eso, por un lado necesitas movilidad para defender las fronteras, y en aquellos lugares donde no hay una seguridad, digamos, desde el punto de vista militar, y tampoco hay una estabilidad política, ¿no? Por ejemplo, la Roma de este momento no es un lugar políticamente estable, es un lugar muy difícil, ¿no? La corte persa o la corte parta tampoco eran lugares políticamente estables. Por ejemplo, la España del siglo XV, del siglo XIV, no era un lugar políticamente estable. Por eso nosotros vemos, cuando leemos los libros de la época moderna en España, como la corte de los reyes católicos era itinerante. Tan pronto estaban en Ávila, como iban a Granada, como pasaban por Barcelona, o sea, estaban todo el día de aquí para allá, y junto con los reyes, ¿no? Pues iba pues toda esta corte, y la corte no solo eran 4 cortesanos y demás, sino que había administrativos, había funcionarios y demás. Cuando la corte de alguna forma, o cuando el país, el Estado, por así decirlo, se hace más estable, ya digo, una estabilidad política, ya no es necesario que la corte sea itinerante. Esto sobre todo es a partir de las grandes cortes de la Edad Moderna, ¿no? Pero por ejemplo ya en la Edad Media pues vemos la Francia de los reyes de allí, los capetos y todos estos, tenían la corte más o menos establecida ya en París, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de España no es así, y en el caso de la antigua Roma no es así en absoluto. Es decir, hay que moverse, porque tan pronto necesitas estar en Egipto sofocando una rebelión como tienes que marchar a Oriente contra los persas, o etcétera. Es más, el Una hecho de que se dividiera el época imperio... turbulenta, ¿no? Porque los emperadores de esta época pasan por Roma de puntillas y algunos ni pasan. Y hacía décadas que ya esto ocurría, pero es que Diocleciano, no sé si pasó una o dos veces por Roma y con ganas de volverse para atrás. Y Sí. también Galerio, ¿no? Galerio también lo explicas muy bien, cuando va a tomar posiciones por allí, por Italia, es que no sé si ni siquiera llega a pisar Roma, ¿no? Llega, se acerca, pero ve que no tiene nada que hacer y da la vuelta para atrás, ¿no? Es una época en que Roma tiene un nombre, pero realmente la corte, lo que tú dices, la corte está en otro sitio, sino Eso es, Roma es eso es. secundaria. Roma era la capital cuando Roma, el Imperio Romano, tenía una situación más estable, o en todo caso era una situación de expansión política, con lo cual nadie va a molestar la capital, nadie les va a molestar, porque los que molestan, entre comillas, eran ellos, ¿no? Porque de repente conquistaban la Galia, conquistaban Britania, conquistaban Egipto o Asia, ¿no? Pero ahora es al revés. Ahora el Imperio Romano de alguna forma está a la defensiva, entonces, bueno, pues tiene que mantener lo ya conquistado. Desde luego a nadie en su sano juicio se le ocurre expandirse más allá de sus fronteras en este momento, ¿no? Como sí que pensaban todavía en tiempos del Alto Imperio, ¿no? El propio Augusto pues tenía pensado a lo mejor llevar el limes hasta el Elba, ¿no? El propio Craso, ¿no? Cuando, tú lo sabes muy bien, mejor que yo, ¿no? Cuando pretende emular a Alejandro y marcharse por ahí a corretear por Asia, ¿no? Y ya ves lo mal que le sale
salió, ¿no? Esto lo describes muy bien en tu novela, ¿no? Entonces, pues ahora mismo no, ahora mismo está en la defensiva, con lo cual Roma como tal pierde la importancia que tenía y las cortes aparecen o se llevan a las fronteras. Y además cortes itinerante, porque sí, en principio Diocleciano estaba en Nicomedia, pero tampoco está en Nicomedia como tiene que ir a Egipto, como luego tuvo que ir a sofocar una importante religión, una rebelión durante los años 90, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí. Nos has comentado un personaje fundamental y angular de la novela, que es Helena, la madre de Constantino. Otro también personaje muy importante es Constancio. Sí. Un personaje importantísimo en la historia de Roma también. Muy porque importante. es el que entrega un poquito, bueno, es el que marca el camino que permitirá que luego Constantino pueda recorrerlo y llegar al poder. Un personaje realmente también que habrás disfrutado mucho, ¿no? Supongo, hablando de él también, de la novela. Sí, sí, sí. He tenido que imaginar mucho cómo pudo ser este personaje, puesto que, como te he dicho antes, sale de la nada. Es un tipo que viene de la zona de Dardania, seguramente, quizá de Dalmacia o de la región de Dardania, la parte de Naissus, seguramente por ahí. Era un ilirio, era uno de estos emperadores. Y realmente, pues bueno, el ascenso de este personaje pues tuvo que ser bastante difícil. Y la única forma que tuvo de hacerlo es mediante, prácticamente en el Bajo Imperio, el único ascensor social que existía era el ejército, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un soldado y poco a poco va trepando. Lo que planteo en la novela, aparte de su ascenso meramente político y personal, también planteo pues el dilema que pudo tener en sus relaciones personales, ¿no? Tanto con su mujer o bueno, lo que es Helena, sería su mujer, su concubina, quien fuera, su hijo Constantino, y luego la necesidad que él tenía también de ascender en el imperio, vinculándose a la familia real, a la familia imperial reinante en este momento, que era Caro, Carino y Numeriano. Entonces, bueno, pues establezco ahí una dicotomía muy interesante, creo yo, y también establezco, pues bueno, pues el dilema que este hombre podía tener, ¿no? Entonces, yo creo que la forma que yo he utilizado para hacer ascender a este personaje es la vinculación al personaje de Paulina, como sabemos, la hija del emperador Caro, y también a Numeriano, ¿no? Que era un emperador en este momento, también una persona muy culta y demás, y bueno, pues aquí he intentado que sea la forma que tuvo de ascender, pero ya te digo, siempre dejando a Constantino y a Helena pues abandonados, ¿no? De hecho, todas las crónicas, las poquitas que hay, hablan de esto, ¿no? Que Constantino tuvo que tener una infancia muy dura y que su padre prácticamente se olvidó de ellos, ¿no? Pero bueno, eso sí, a cambio, gracias a su padre, es como Constantino consigue llegar a ser un gran príncipe y un emperador, que es un poco lo que le pasó también a su amigo Magencio, ¿no? Porque era hijo de Maximiano. Luego, como sabemos, tanto Maximiano como Constantino son apartados de la sucesión imperial y se convierten de alguna forma en usurpadores que, bueno, pues se convierten en príncipes por las buenas o por las malas, pero se convierten en ello, ¿no? Entonces, bueno, Constancio muy interesante, con sus luces y sus sombras, por supuesto. Es un personaje, bueno, pues que tiene sus claroscuros, ¿no? Y otro elemento fundamental que a mí me ha encantado de la novela es cómo narras el contexto de cambio de religión. El mundo antiguo de los viejos dioses, con su filosofía también que acompaña, ¿no? Versus el cristianismo, que está teniendo un auge en periodos de relativa calma, en los cuales se dispara bastante su importancia. Hay un debate, hago un poco de spoiler, hay un pequeño debate puntual entre dos personas que representan cada mundo, que a mí me encantó, realmente lo repasé cuando lo acabé de leer, porque realmente me daba ganas de ver más de esto y se puede uno imaginar lo que fue aquel momento, ¿no? Porque de hecho Constantino, corrígeme si me equivoco, yo conozco mucho menos la figura que tú, pero yo sé que me consta que Constantino no era un cristiano de familia, que sí que en el hecho de muerte promulgó lo que hizo, ¿no? Y cambió el imperio en el lecho de muerte, pues del cristianismo, pero digamos que en su vida puede ser un poco el que suelta una diana del paganismo y cojo la otra del cristianismo. Puede ser un poco esto, ¿no? Y este mundo es el que tú nos presentas, ¿verdad? Es un mundo de cambio de mentalidades. La verdad es que yo creo que es interesante, puesto que todo lo que ha sido Europa después de Constantino nace, digamos, en este momento y dura prácticamente hasta el siglo XX. Es decir, la unión altar-trono nace en esta época, nace con Constantino y ya es algo que él había visto tanto en Armenia, como sabemos que es el primer país cristiano del momento, el primer país o el primer estado que se convierte al cristianismo, y antes los persas, que no eran cristianos, pero eran ya monoteístas, como bien sabes. Con lo cual, de alguna forma, el monoteísmo, o cuanto menos el enoteísmo, es decir, el hecho de que haya un dios principal y unos diosecillos menores que poco a poco van siendo apartados por
por este dios más importante. Esto es algo que se va viendo a partir ya del siglo segundo, siglo tercero. Es decir, los antiguos dioses de alguna forma no cumplen un poco las necesidades de este nuevo periodo de inestabilidad, este nuevo periodo en donde buscas un poco pues salvación, buscas pues de alguna forma algo que apele al individuo, a la persona, en vez de esos fríos cultos cívicos, ¿no?, que vemos, por ejemplo, en la Atenas de Pericles y que vemos ahora también en la Roma del Alto Imperio, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que planteo esta discusión, ¿no?, entre los paganos y los cristianos. Y bueno, es cierto que en el libro aparece una pequeña discusión entre Eumenio de Augusto Dunum, que es un pagano como Dios manda, digamos, o como los dioses mandaban, y el personaje de Domnión, el obispo, ¿no? La verdad es que esta lucha se ve muy bien, pero tampoco quería alargarla demasiado, puesto que tenía miedo de aburrir soberanamente al lector con temas filosóficos, ¿no? Pero de alguna forma sí que es cierto que Eumenio representa un poco la corriente de los neoplatónicos, ¿no?, de Porfirio, de Celso, de Plotino, ¿no?, que eran tremendamente anticristianos, puesto que ellos veían que el cristianismo estaba representando una nueva verdad, pero no la verdad. La verdad es la verdad que viene del paganismo romano y grecolatino, que es una verdad, si queremos, científica, cuanto menos, o que de alguna forma intentaba demostrar mediante los hechos, ¿no?, y mediante la investigación, vamos a decirlo así, lo que es verdad y lo que no lo es, mientras que la verdad de los cristianos es una verdad distinta, es una verdad basada en la fe. Entonces, si tú lo que piensas que es verdad solo se basa en lo que tú crees, no es una verdad real, según estos paganos, sino que era una suerte de posverdad, ¿no? Con lo cual establecemos también un paralelismo entre el mundo actual y el mundo de entonces, ¿no? Ahora mismo nos estamos enfrentando a un dilema parecido, es decir, las viejas verdades, los viejos asideros morales que teníamos antes nos están quedando anticuados ante las nuevas verdades que vienen ahora. ¿Cuál es la nueva verdad que nos viene ahora? Es el mundo de la posmodernidad, es el mundo de la posverdad, ¿no? Entonces, de hecho, una parte de la novela, el propio Eumenio de Augusto Dunum, pagano él, dice que los dioses nos libren, ¿no?, de un mundo en el que la verdad no pueda ser demostrable, ¿no?, sino que nos enfrentemos a una verdad que se base simplemente en la fe, en lo que cada uno cree, con lo cual estamos en una suerte de relativismo que representa el cristianismo en este momento. Entonces, bueno, lo intento plantear así. No sé si habrá gustado Lo a los que, lectores. a mí por descontado. Lo que es curioso que estos elementos que se oponían al cristianismo, como el neoplatonismo, la visión aristotélica, todo esto luego la Iglesia será capaz de absorberlo y coger elementos de esta filosofía pagana e incluirlos dentro de la religión, ¿no? Incluso veremos a personajes como Trajano que serán blanqueados también, bueno, ya me voy por otro lado, ¿no?, pero que serán blanqueados por la Iglesia como precursores un poquito de esa mentalidad cristiana y bien vistos en Sí, oposición sí. a otros, ¿no? Perdón. Muy Sí, interesante. de repente los platónicos se convierten en aceptables por la Iglesia. Y esto fue la propia Iglesia la que de alguna forma supo aunar un poco los sentimientos previos paganos para, de alguna forma, aglutinarnos en esta Iglesia, que no es una Iglesia como la primitiva, es una Iglesia imperial. Y en esto tiene mucho que ver los grandes pensadores eclesiásticos y, por supuesto, Constantino. Pero no tiene nada que ver con la Iglesia primitiva. Digamos que la Iglesia se heleniza, vamos a decirlo así, o en este caso se romaniza. Pues no sé, Carlos, no sé si quieres añadir alguna cosa más, pero te tengo que decir que a mí este libro me ha encantado. Bueno, se ve al revés por el directo, ¿no? Una portada preciosa, además. Una portada que realmente es maravillosa. Y yo recomiendo encarecidamente que os hagáis un ejemplar de estos. Yo cuando acabemos el directo, aparte de colgar la charla que tenemos ahora, bueno, que espero acordarme y sepa hacerlo, voy también a enlazar en mis historias la página de Amazon para que lo podáis adquirir, porque realmente creo que merece la pena que la tengáis. Y aparte, aprovecho también que a lo mejor habrá gente que no lo sepa, muchos sí que lo sabéis, pero también hablando de novelas, pues aquí tengo mi pequeña obra también, Ah, sí, sí. en la cual tengo que decir que Carlos ha intervenido. Cuéntanos, Carlos, Ah, cuéntanos. sí, por aquí aparecen, sí. ¿Qué? Sí, bueno, la verdad es que para mí es un honor que me pidieras colaborar para el apartado gráfico de tu novela. Entonces, bueno, como todo el mundo sabe que yo también hago mapas y hago mis pequeños pinitos con los dibujos, pues Edu, tú me pediste que si podía ayudarte con los mapas de esta novela, que es una novela además que requiere mapas, puesto que, como sabemos, Legiones del Fin del Mundo es una novela que empieza en la Galia, ¿no? Empieza en la Galia de Julio César, en las guerras que tenía este general con los pueblos galos y termina, llega hasta Extremo Oriente, no vamos a decir más,
Entonces los mapas son necesarios. Yo tengo que decir que esta novela la he leído, la he disfrutado y he tenido los mapas siempre presentes para poder guiarme a través de todo esta maraña de ciudades, ¿no? de rutas, la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ha sido un honor participar con estos mapas. Y bueno, pues la novela, por otra parte, te tengo que decir que es maravillosa, es una novela épica, es una novela en donde quizá, la verdad es que es diferente a la mía en el hecho de que yo muchas veces evito los enfrentamientos bélicos en mi novela y me centro más en los personajes, en las relaciones entre ellos, mientras que tu novela es un poco al revés. Es una novela donde destaca mucho el apartado épico, el apartado guerrero y bueno, y sobre Fundamental, todo sí. un grandísimo conocimiento del tema militar. O sea, todos los generales, todas las turmas de caballería, etcétera, las flechas, los optios, bueno, yo me he quedado alucinado porque es mi talón de Aquiles, como sabes, que es mi talón de Aquiles es el ejército. Yo en temas Bueno, pues nos militares, complementamos, porque yo, a ver, sí. tampoco es que yo vaya a ser aquí el experto mundial de militar romano, pero sí que realmente es un tema que me atrae mucho, aunque soy muy pacifista, pero sí que me atrae conocer lo que pasó, ¿no? en el pasado y realmente las hazañas. Y bueno, me gusta un poquito, pues, vivir la épica y un poquito es lo que yo he transmitido en esta historia. Cuando yo la descubrí en su momento, hace ya muchísimos años, pues me fascinó la idea de que romanos pudieran llegar a ver la muralla china, ¿no? Y realmente la historia, pues, merece también su novela. Hombre, por supuesto. Y la verdad que los mapas que tú me has hecho son una delicia. El detalle que tienen, el cariño que les he puesto aquí a cada enclave geográfico, solamente por ello es digno de ver, de tenerla en las manos, ¿no? Y bueno, pues yo sí también nos parece que después de publicitar tu novela en mis historias, pone también la mía, en la que aparecen tus mapas, 3 mapas preciosos, uno del Imperio Romano, del mundo mediterráneo, otro de Asia Central y otro de Oriente, donde aparece, pues bueno, la continuación hacia la ruta de la seda y la muralla china, la capital de los Han en Xi'an. El Imperio Celeste. Pues un poquito esto. El Imperio Celeste, el Imperio Celeste. Sí, la verdad es que es 2 mundos curiosos, ¿eh? 2 mundos de cambio, ¿verdad? El mundo de la Tardorrepública y que la novela cuando se narra en tiempos imperiales, y el tuyo que es un tiempo de que pasamos del Alto al Bajo Imperio. Es mundos fascinantes. Sí, la verdad es que, y todos estos mundos, tanto el de la Tardorrepública hasta el Alto Imperio, como el de la crisis del siglo III, Imperio Medio, hasta el Bajo Imperio, pues denota un poco o nos hace pensar, nos debería hacer pensar como Roma no es una Roma, digamos, estática, sino que va evolucionando y se va adaptando a los tiempos. Con lo cual, yo creo que tú planteas un tema muy interesante. En la novela del Ocaso de Roma se plantea este cambio también. Y bien, bien. Y luego otra cosa que quería decir es que, aparte de la batalla de Carras, cuando los soldados son derrotados por los partos y luego aparecen en China y en todo el Oriente, también hay otro momento en donde supuestamente, ¿verdad?, los romanos pudieron llegar a Oriente, que es precisamente después de la derrota en el siglo III de los romanos de Valeriano ante los sasánidas. Y parece ser que aquí también algunos pudieron llegar no sé si llegar a China, pero por lo menos sí que pudieron perderse por aquí y llegar a tener contactos con los pueblos de Asia Central, porque muchos parece ser que sobrevivieron. Valeriano no es así, pero sí que muchos soldados. Entonces sí, ha habido varios momentos muy interesantes de contactos, digamos, directos entre China, por un lado, y el Imperio Romano. Luego es cierto que siempre estaban o bien los partos o bien los persas como intermediarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto hacía también que supusieran una especie de barrera entre ambos mundos, ¿no? Entre el mundo oriental y el mundo occidental. ¿No les interesaba para nada un comercio directo? Habría sido para ellos perder, bueno, las comisiones, ¿no? En el fondo, así que se entiende. Pero hubo muchos intentos, porque yo me documenté de cara a los futuros directos que voy a hacer yo para promocionar mi novela, que después de este arranque contigo voy a hacer varios en varios canales, aparte del mío. Y realmente hubo múltiples contactos o intentos de contacto. Y desde el primer siglo de nuestra era, dejando de lado la pseudohistoria esta de la Legión Perdida, que realmente pues yo creo que es plausible, pero no tenemos pruebas concluyentes, evidentemente, pero han habido contactos o intentos de contacto ya que están bien documentados y que son ya historia. Y hubo uno a finales del siglo I de un general chino que envió a un emisario a Roma con la idea de ir a Roma y llegó hasta Mesopotamia. Lo que pasa es que los partos le dijeron, no, cuidado, no vayas más lejos, que son años de viaje y te vas a cansar. Imagínate, te llegarás viejo a China si es que llegas, ¿no? Con lo cual ya dio media vuelta. Algo leí que le engañaron vilmente estos partos, sí, es verdad. Que le dijeron, y hubo unos cuantos más, el famoso de Marco Aurelio o Antonino Pillo, que está por ver quién de los dos envió la
la delegación. En tiempos de Caro también, cuando conquistó Ctesifonte, también hubo una que se supone que se envió cuando estuvo por allí en Partia. Y bueno, y en el Imperio Romano Oriental hay bastantes crónicas de contactos directos, que eso también En es muy China, interesante. bueno, Entre, en el Imperio Bizantino, bueno, lo que entre es el el Imperio Imperio Romano. Bizantino, sí, lo que conocemos como Imperio Bizantino y los chinos de entonces, ¿no? La dinastía que hubiera, no sé, en cada momento, bueno, los Han o los que fueran, ¿no? Mm. Realmente es interesante y a uno le gusta soñar, ¿no? Que puede haber pasado, se hubiera podido prosperar más, ¿no? Este contacto entre dos mundos increíbles, la verdad que sí. La verdad es que sí, y ellos eran, bueno, pues ellos hacían de intermediarios. De hecho, uno de los caballos de batalla, y digámoslo así, de este contacto entre China por un lado y el Imperio Romano en Occidente por otro, es un gran producto que es la seda, ¿no? Entonces, de hecho, se sabe, por ejemplo, en el Bajo Imperio Romano, en tiempos ya de Teodosio y antes incluso, a partir de Constantino, la seda era un producto muy valorado por las clases altas. No tenían ni idea de cómo se fabricaba, aunque luego enseguida los bizantinos lo fabricaron, como sabes, pero se lo tenían los romanos, no tenían más remedio que comprárselo directamente a los persas, ¿no? Que estaban en medio. Y los persas sabemos que multiplicaban el precio pues por 100, por 200 o por lo que fuera, con lo cual en la época del Bajo Imperio comprarse una capa de seda o un traje para una dama romana del momento de este material, ¿no? Pues podía costar, pues no sé, el equivalente a, no sé, a muchísimo dinero, ¿no? A fortunas Unas enteras que se fortunas, dejaban. sí. Además es un tejido transparente, ¿no? O sea, bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Pero sí, los partos se aprovechaban de ello, los partos y luego los persas. ¿Sí? Un territorio que también conoció nuestro amigo Constantino, porque Es verdad. Constantino acompañó en alguna campaña al emperador de turno, cuando aún no estaba en el poder, evidentemente, y llegó al corazón del Imperio Parto, Sí, con lo sí. cual tenía una visión del mundo desde el muro de Adriano hasta el corazón de Asia. Realmente bueno, ¿eh? Y para poder llegar a gobernar un imperio como el romano, su visión era óptima, una educación perfecta Sí, y sí. una, Podemos y decir, de una hecho, visión. ¡Buah! Podemos decir, de hecho, que es una de las personas que quizá más viajó de todo el mundo antiguo, ¿eh? Puesto que, como bien dices, desde el muro de Adriano hasta Mesopotamia, de eso sabemos que Constantino estuvo en Egipto, bajó hasta la primera catarata para ver esta isla de Filé, donde están los templos estos maravillosos y donde están estos nilómetros, ¿no? Los primeros nilómetros que medían el cauce del Nilo para ver si iba a haber buena cosecha o no. Estuvo con Diocleciano ahí, sabemos que estuvo no solo en Mesopotamia, estuvo concretamente en Babilonia, ¿no? Y él pudo ver esta ciudad Caray. ya decadente. Imaginémonos, para los ojos de un romano de finales del siglo III, ver esta ciudad que ya entonces era milenaria, ¿no? Entonces visitar Babilonia tuvo que ser una cosa ¡Qué impresionante, ¿no? tiempos! Entonces, qué tiempos y qué momentos tuvo que haber vivido este hombre, ¿no? Como decía Cicerón, aquello de o tempora o humores, ¿no? Pues aquello, ¿no? Es que Sin realmente fue duda. increíble. ¿Qué historia de Constantino? Pues a mí me me ha encantado leer tu novela. Espero con ansia la continuación. La voy a devorar rápido en cuanto salga. Seré de los primeros en la lista. Así Gracias. que tengo que felicitarte, de verdad. Para mí es un honor estar contigo, un ídolo que ya es más que un compañero para mí, un amigo. Y cuando quieras venir por la gloria de Roma, estás más que invitado, ya lo sabes, esta es tu casa. Sí, sí. Y espero que nos veamos pronto. Si hacemos algún proyecto con Sergio y con Ángel, pues sería idea para un poco hablar de esta época contigo, de Diocleciano y Constantino. Sería perfecto. Y si no, pues ya nos veremos cuando quieras. Sí, bueno, como tú bien sabes, además los oyentes no lo saben, pero Edu y yo estamos en contacto casi permanentemente. Nos mandamos información, nos escribimos correos, nos pasamos PDFs, documentos, lo que necesitemos. O sea que realmente siempre estamos en contacto tú y yo, como bien sabes. Y luego sí, un directo, la verdad es que me encantaría, a ver si saco tiempo, pero un directo a cuatro tetrarcas ahí con Ángel y Sergio, pues estaría muy bien, hablando quizá de Constantino, porque es un tema que no hemos tocado. Hemos hablado de la tetrarquía, pero no hemos hablado del gobierno de Constantino como tal, el tema este de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, podría ser un tema, podría ser interesante. Entonces ya nos ponemos de Además, acuerdo. que nos darás una masterclass, una clase magistral, porque estarás tú, aparte de lo que ya sabes, estarás metido en el ajo trabajando en la novela o habiéndola terminado, así que eso puede ser Estar en ello, magnífico. estar en ¿Eh? ello y, bueno, os podré contar también mis progresos. Por ahora sí que digo que llevo 2 capítulos, o sea que, bueno, estoy muy al principio, pero bueno, sí, sí, Qué ya os iré alegría. contando. Qué alegría que continúes con esta obra y te deseo muchos éxitos, que seguro que esta novela va a seguir dando que hablar. Y nada, seguimos conectados. Muy bien.
Pues nada, encantado de estar aquí. Lo mismo digo de tu novela, ya te digo, la acabé ayer ya por la tarde, estuve ahí enfrascado y la verdad es que Ay, hay pobre. momentos sin necesidad de decir spoilers ni de destripar nada. Sí que digo que los últimos momentos de la novela son, pues eso, no se me saltaban las lágrimas porque es un romano, pero ostras, la verdad es que ha habido momentos de gran emoción, ¿eh? Gran emoción y ostras, de uff, Muchas madre mía. gracias. Así Intentamos que darle un poquito de sensibilidad al asunto, ¿no? mm, Así que, oye, que me digas eso tú, para mí también me halaga mucho y os invito a todos que leáis las dos novelas, la de Carlos y la de Edu, ¿eh? Pues nada, amigo, un abrazo muy muy bien, fuerte, muchos igualmente, éxitos y lo estamos en mismo. contacto. Perfecto, muchos éxitos también para ti, Edu. Y nada, pues seguimos en contacto. Y nada, un honor estar aquí, como siempre. Y nada, pues seguimos hablando. De acuerdo. Y gracias a todos por estar aquí. Adiós.